Bienvenidos a esta edición verano que estrenamos hoy y que esperamos que sigan cada mañana. Un nuevo magazine en el que vamos a estar muy pendientes de toda la actualidad del municipio, pero en el que también queremos hacerles llegar toda la oferta de nuestra ciudad, oferta de la que podemos disfrutar muy especialmente este verano. Estamos hablando de oferta gastronómica, de ocio nocturno también, frutas verdes, deporte y muchísimo más. Además, hoy tenemos la suerte de comenzar este programa contando con los dos responsables de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Costa del Sol, que nos van a contar cómo han vivido en primera persona pues esta lucha contra la pandemia del COVID-19. También vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en el Hotel Don Carlos, que en solo un ratito va a comenzar una reunión que va a ser decisiva para el futuro de los 94 trabajadores fijos que se enfrentan a un expediente de regulación de empleo. Además, también queremos saber en qué momento se encuentra el proceso que se inició ya hace unos años para que el espeto, algo tan propio nuestro de esta época del verano, pues sea reconocido como patrimonio de la humanidad. Pero estos son solo algunos de los contenidos que le hemos preparado hasta la 1 de la tarde. Tenemos mucho más, quédense con nosotros que comenzamos. Nos encontramos en la nueva normalidad, después de pasar unos meses que han sido muy duros para la población en general, pero sobre todo y muy especialmente para los profesionales sanitarios que se han enfrentado, que han luchado al pie del cañón contra la pandemia del COVID-19. La Agencia Sanitaria Costa del Sol está compartiendo una serie de vídeos, de experiencias, de testimonios precisamente de estos profesionales para que sepamos de primera mano pues cómo lo han vivido y como hemos dicho anteriormente tenemos la suerte de contar aquí hoy pues con dos de los profesionales que como decimos han estado en primera línea. Son los responsables de la unidad de cuidados intensivos, en primer lugar Benito Zaya, que es el responsable, muchísimas gracias, y también Margarita de Luna, que es la enfermera responsable de esta unidad. En primer lugar, bueno, felicitarle, muchísimas gracias por el trabajo que habéis realizado y muchísimas gracias también por estar aquí para contarnos cómo lo habéis vivido. Yo en primer lugar me gustaría que me dijerais, porque después de estos meses que han sido muy duros, ahora cómo os encontráis, qué situación tenéis. Sí, ¿cuál? Bueno, emocionalmente lo hemos pasado mal porque nos hemos visto en una situación donde hemos tenido que trabajar muy intensamente, tomando muchas decisiones muy importantes con los pacientes y con la estructura del hospital. Pero bueno, ahora nos vemos un poco en el tema de la nueva normalidad, como vemos, y nos sorprende un poco que la gente, pues quizás la sensación que yo tengo por lo menos es que se están relajando mucho, ¿no? Que muy confiados, ¿no? Y yo pienso que no debemos de confiar, ¿no? ¿Y tú, Margarita? Sí, yo estoy de acuerdo con Benito porque lo que estamos observando cuando yo salgo a la calle personalmente es que hay cierta relajación de las medidas. Con lo duro que ha sido la situación, la verdad que ahora mismo en estos momentos los profesionales estamos cansados física y emocionalmente, porque ha sido un momento muy frenético y complicado en el que hemos tenido que dar respuesta al máximo nivel y ahora mismo necesitamos, yo siempre se lo comento a los compañeros, digo, ojalá nos dé tiempo a tomarnos vacaciones, todo, porque necesitamos desconectar para llegar con fuerza. Aunque bueno, los profesionales sanitarios estamos preparados para enfrentarnos a todo este tipo de situaciones porque para eso hemos estudiado y para eso nos estamos preparando. Pero si bien es cierto, esto no lo esperábamos, como nadie en el mundo, y ahora mismo sí necesitamos un periodo de descanso y sobre todo a nivel emocional, para poder asumirlo con mucha mayor fuerza lo que pueda venir, que espero y esperamos, ¿verdad, Benito? Que sea más leve. Que sea bastante más leve de lo que hemos vivido. Cuando comenzó todo esto, el hospital se preparó, de hecho teníais 2 UCI y una tercera también para pacientes que no fueran de COVID. Se ha destacado mucho que además el Hospital Costa del Sol, digamos, que ha tenido previsión, ¿no? Que ha actuado antes de tiempo. ¿Cómo os organizasteis ustedes? ¿Cómo fueron los protocolos? Comento un poco lo que se hizo en su momento. A finales de la Semana Blanca detectamos ya primeros casos, que fue el área de medicina preventiva y epidemiología de la zona, en los que detectaron los casos y aislaron los primeros casos y sus contactos, ¿no?
Yo creo que eso fue una cosa importante, una medida importante, el aislar esos casos para que no se propagase, ya que la infección por coronavirus es una infección que tiene una tasa de contagio muy superior a la gripe convencional. Y entonces, bueno, una tasa de contagio, y los pacientes que se ponen mal se ponen mucho más malos, ¿no? Digamos, entre comillas, hacen complicaciones más graves los que se ponen mal. Luego hay casos asintomáticos, pero bueno. Entonces el hospital, viendo eso, ya en esa teníamos información de lo que estaba sucediendo en Milán, de lo que estaba sucediendo en la zona de China, de Wuhan. Recibíamos información periódica de todo eso a través de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos, nos informaban, publicaban artículos de qué es lo que estaba sucediendo allí, qué es lo que estaban haciendo con los pacientes. Y yo recuerdo una editorial escrito por italianos, donde en concreto nos alertaba a los españoles de que nos fuésemos preparando. Y eso estábamos hablando ya de, pues eso, a principios de marzo aproximadamente. Nosotros, cuando el hospital detectó aquello, se creó un comité de contingencia donde estaban representadas las áreas del hospital, digamos, que podían estar más involucradas en esto: la dirección médica, dirección de enfermería, la dirección gerencia, el área de mantenimiento, medicina preventiva, neumología, medicina interna, medicina intensiva, urgencias. Toda la zona de lo que es infraestructura, mantenimiento, para ver la dotación de material que podíamos disponer, las previsiones. Y nosotros, en la parte que nos correspondía al área de cuidado intensivo, hicimos un estudio de previsión, qué necesidades podríamos tener en el pico máximo de la pandemia, teniendo en cuenta las características de nuestra zona geográfica y la tasa de contagio que tenía la infección. Entonces, nosotros preveíamos que podíamos tener en el pico hasta 31 pacientes conectados a un respirador en el mismo momento, todos juntos. Claro, eso... y perdona que te interrumpa, ¿y cuál fue ese pico? ¿Cuántos ha sido el máximo ese que pico, habéis tenido? hemos llegado a tener 15 pacientes, todos, 15 pacientes intubados y 3 fuera en prealta, digamos, ¿no? Pero todos habían pasado por ventilación mecánica, porque en la UCI solamente ingresamos pacientes para intubar y conectar a ventilación mecánica. Luego os explico un poco el circuito que diseñamos. Entonces, nosotros preveíamos 31 pacientes y, de acuerdo con lo material que teníamos en cuanto a respiradores, en cuanto a todo lo que es dotación farmacológica, de fármaco, de antivírico, de fármaco antiinflamatorio, pues se hizo un estudio de previsión, y en el comité de contingencia, que nos reuníamos de lunes a domingo todos los días, se discutía todo lo que iba ocurriendo en cuanto a número de ingresos en la planta, número de ingresos que iban produciéndose en la UCI, fallecimientos si ocurría alguno, y dependiendo de todo eso también se estudiaba, evidentemente, qué tasa de contagio tenía el personal sanitario, ¿no?, que atendía a esos pacientes. Y desde el primer momento nosotros vimos que eso era un área que teníamos que no dejar, es decir, había que detectar los sanitarios, porque los sanitarios eran vitales en ese momento. Si nos poníamos malos nosotros, no había nadie para sustituirnos, entonces era vital el aislar los casos y tener siempre gente que pudiera ir renovando, ¿no?, un turnover. Yo creo que eso se hizo bien. De hecho, nuestra tasa de contagio en nuestro hospital personal es muy inferior al resto de Andalucía y al resto del país, y en concreto en la UCI es una tasa de infección cero. No hemos tenido ningún caso, ni de médicos, ni enfermeras, ni auxiliares. No ha habido ningún caso. A mí me sorprendía, porque tú te emocionabas precisamente el vídeo, porque cuando se te preguntaba, ¿no?, porque no solo habéis sido UCI, es que se han puesto a disposición, ¿no?, todos los compañeros que han estado ahí, que ha habido una conexión, y tú te emocionabas decir, es que ha estado todo el mundo ahí disponible, hemos estado todo el mundo unido. La verdad es que, como yo comentaba, ha sido muy duro, ha sido complicado, hemos trabajado muchísimo a destajo todos, cada uno desde su ámbito, pero ha sido muy bonito, porque ver a todo un hospital remando en la misma dirección, eso es que se te pone el vello de punta. A cualquier persona, a cualquier compañero de cualquier categoría, de cualquier área transversal del hospital, le pedías algo y todo el mundo... Es que la gente quería aportar, no querían quedarse en un segundo plano, querían aportar porque sabían que la situación era tan complicada que un granito de arena de uno más otro sumaba mucho y hacía una montaña, ¿no? Y entonces eso ha sido muy bonito y no me cansaré de decirlo, y me sigo emocionando porque aun sabiendo todos, porque todos teníamos miedo, porque no conocíamos el grado de contagio, cómo podía ser,
En concreto en la UCI teníamos un nivel de exposición muy alto, eran pacientes que estaban muy complicados, el personal sanitario tenía que ser muy experimentado, porque eran pacientes muy inestables, con una cantidad de cuidados y de tratamientos muy sofisticados, medicaciones de alto riesgo que tenían que conocer, entonces estaban en primera línea y tenían que ir solventando todas las actuaciones de los pacientes. Entonces, posibilidad de contagio, mucho. Entonces ahora cuando ya le hemos hecho unas cuantas pruebas, ¿verdad?, y seguimos siendo negativos, la verdad que es una satisfacción impresionante, lo han hecho, ¿verdad? ¿Y cómo era ese día a día con los pacientes, que es muy complicado, ¿no? Que supongo que ha sido muy complicado precisamente por el nivel de exposición. Iba a comentar un poco antes, porque cuando hemos hablado de esto del personal, nuestra UCI actual tiene 15 box. Nosotros, como preveíamos 31, me comentaba lo de cómo preveíamos eso, ampliamos, absorbimos la zona de quirófanos de la primera planta y contamos con 16 camas más. Es decir, que podíamos tener nosotros, digamos, el cálculo del límite lo teníamos preparado, digamos, no nos hizo falta, gracias a Dios, pero lo teníamos preparado. Entonces nosotros diseñamos un circuito de acuerdo con neumología y con medicina interna, en el que los pacientes que digamos, estaban un poco más inestables, todos los pacientes que ingresaban en el hospital eran neumonías graves por coronavirus. Los pacientes que no estaban graves iban a su domicilio y seguían una evolución y se les iba haciendo un seguimiento, y si empeoraban volvían al hospital, pero los que ingresaban eran neumonías graves que necesitaban un soporte respiratorio y unos cuidados especiales. Entonces ingresaban en planta convencional los que bueno, pues estaban bien, más o menos bien, aguantaban, digamos, y no estaban tan graves, pero si empeoraban, diseñamos un área de pre-UCI o un área de intermedio donde ingresaban pacientes donde no se les intubaba, pero se le ponía un soporte respiratorio con oxígeno de alto flujo. Preparamos todo el dispositivo para que pudiera tener ese tipo de tratamiento en esa zona donde actualmente está cardiología, que hay una zona monitorizada, pues trasladamos el área de cardiología a otra zona y absorbimos eso que está al lado de la UCI como un área de pre-UCI. Los pacientes que evolucionaban bien volvían a la planta normal donde estaban los pacientes COVID, y los que evolucionaban mal nos llamaban y lo ingresamos en la UCI para intubarlo y conectarlo a un respirador. Y conforme iban mejorando, algunos pacientes al poco tiempo mejoraban, 4, 6, 8 días, otros se prolongaban más y le hacíamos traqueostomía, donde, hay que decirlo, el área de anestesiología y de otorrinolaringología colaboraron activamente en pues facilitar todo este tipo de tratamiento, porque nosotros estábamos desbordados. Ya sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, pero la medicina intensiva es una especialidad de 5 años. Los intensivistas son expertos digamos, en el área de cuidados críticos, y son médicos que tardan 5 años en formarse después de terminar su carrera. Entonces están preparados específicamente para eso. No hay muchos intensivistas en los hospitales, nosotros somos 9, y en ese momento tuvimos que contar con el apoyo de otras áreas del hospital, porque aunque nosotros siempre estábamos, necesitamos el soporte de otras áreas, porque nosotros no podíamos hacerlo todo, había mucho que hacer, cada paciente requería un nivel de cuidado y un nivel de tratamiento muy alto, y sobre todo de enfermería. Eso siempre lo hemos hecho, que la enfermería fuera enfermería experta en cuidados intensivos. No nos valía cualquier enfermera, sino que tenía que tener experiencia, pues los médicos igual, porque la idea que se transmite es que hace falta respiradores, hace falta camas de UCI, hace falta infraestructura, pero hacen falta personas. Los pacientes no se curan solos, necesitan personas que vayan tomando decisiones conforme se vayan apareciendo complicaciones. Y por eso los pacientes algunos han tardado 87 días o 90 días en estar en la UCI y afortunadamente han salido bien. Algunos no han salido, pero bueno, la mayoría de nuestros pacientes han salido para adelante, y a nosotros eso nos da... ¿Y cómo ha sido entonces esa atención que ha sido tan complicada? Pues mira, la atención diaria, lo que hacíamos era programar qué se iba a hacer con cada paciente a lo largo del día. ¿Por qué? Porque, como bien decía Benito, son pacientes altamente complejos, en el cual había que hacerle muchos procedimientos, había que cambiarlo de postura, lo poníamos boca abajo, boca arriba, cada 12 horas. Entonces, como también jugábamos, por un lado, con dar los mejores cuidados de calidad, que es lo que intentamos hacer siempre, y por otro lado, evitar el contagio de los profesionales. Entonces, la manera de poder hacerlo era
cuando se entraba al box del paciente, hacer todo lo posible para no tener que entrar muchas veces, o sea, limitar las entradas para evitar el contagio de los pacientes, siempre y cuando pudiéramos garantizar esa calidad de los cuidados, ¿vale? Entonces, bueno, sí es verdad que dispusimos de personal, como bien dice Benito, de enfermería con experiencia en UCI, eso ha sido fundamental, porque la enfermería de UCI necesita anticiparse a lo que pueda ocurrir. No solo es ver cómo está la máquina o el monitor, sino saber cómo está el paciente, fijarte cómo van las tendencias para adelantarte en lo que puede llegar a ser, y si te adelantas a lo mejor pones la solución antes y no se complica tanto el paciente. Eso por un lado, la parte técnica. Después, por otro lado, sí tengo que decir que el personal, sobre todo, bueno, todos los enfermeros y los médicos y todos los que estábamos allí, trabajaban a destajo, pero era muy bonito porque se cuidaban mucho entre ellos. Entonces, a pesar de que no paraban, terminaban sudando, se tiraban 3 y 4 horas metidos dentro de los boxes, con lo que es la mascarilla, la pantalla, el equipo, el EPI, y a lo mejor se podían tirar 3 o 4 horas, era muy cansado, pero después entre ellos se cuidaban tanto que yo se lo he dicho a ellos muchas veces, digo, es que era muy bonito verlo desde fuera, lo hemos pasado todo muy mal, ha sido muy complicado, pero ha sido bonito. No puedo decir. Yo viendo el vídeo también del último paciente que salió a mitad de junio, ¿no? Y destacaba, decía, además del trabajo profesional, ¿no? También el trabajo personal, de cercanía, pero me hacía gracia porque él decía, dice, pero no es que haya sido conmigo, porque yo sea especial, es que ha sido con todos los pacientes, como si fuera una filosofía de trabajo que la tienen asumido todos los profesionales del hospital. Es que nuestro trabajo diario, nuestro trabajo diario es atender al paciente en todos los ámbitos, incluido el ámbito humano y el ámbito físico. Estamos acostumbrados en el hospital y en concreto en la UCI a trabajar con pacientes que están altamente críticos y complicados. Y estamos diariamente viviendo entre la vida y la muerte y teniendo que estar hablando con pacientes o con familiares de la situación en la que se produce eso. ¿Qué ocurre con el tema del COVID? Lo que ha ocurrido es que todos los pacientes estaban en la misma situación. Normalmente, pues a lo mejor tenemos pacientes que están altamente inestables y con necesidad de muchos cuidados, pues a lo mejor coinciden, a lo mejor 3, 4, 5, pero es que eran todos, los 15 estaban igual de mal, los 15 necesitaban mucha cantidad de cuidado y estaban críticos y estaban, pues bueno, esperando a ver si evolucionaban bien o a lo mejor no evolucionaban tan bien. Entonces, el trato que el personal le da a estos pacientes es muy importante y más teniendo en cuenta que la familia ni siquiera ha podido. Comentar que habéis hecho un esfuerzo también para que existiera ese contacto con la familia a través de los iPads, habéis hecho un esfuerzo. Sí. Primero ellos siempre, todos los días daban información médica telefónica a los familiares, todos los días. Evidentemente no es lo mismo que darlo. También, sí sucedían complicaciones. Todo, ellos todo lo tenían informado siempre. Es verdad que no es lo mismo que ellos puedan estar hablando personalmente, que tú veas el lenguaje no verbal, a que sea a través de un teléfono, que es muy duro. El que está en la otra parte y recibe no muy buenas noticias, pues también nos poníamos en el lugar de la familia. Conforme fueron pasando todos los días, gracias a las acciones solidarias de mucha gente, nos donaron tablets y la verdad que eso fue un antes y un después. Pues parecíamos todo el día con las tablets, cuando empezaban a despertar, o incluso muchas veces los llamábamos a las familias, ¿verdad?, aunque sea nosotros mismos, para decir, oye, mira, que está mejor, que no está totalmente despierto, si quieres verlo, le preguntábamos si querían verlo, y la verdad que eso ha ayudado mucho, y ha sido muy reconfortante tanto para los pacientes y para el personal, ya ves, para el personal ha sido un antes y un después de ver que los pacientes no podían contactar con su familia, a tener esa cercanía. Y bueno, sí, y vuelvo a decir que aún así, como decía nuestro último paciente que se fue, nuestros pacientes no han estado solos, no han estado solos porque el personal, nuestro personal, tanto en la UCI y en el hospital entero, porque somos así, le hemos dado un apoyo grande y no hemos dejado que estén solos. Hemos estado luchando con ellos. Comentaba, dice, nosotros nos sentimos impotentes, dice, pero es que percibimos que ellos están igual que nosotros, que ellos tienen, que al final es una vivencia compartida. Totalmente. De que estáis ahí en cada uno y al final un equipo, ¿no? Para luchar, luchar para ganar la batalla. Un equipo hasta con los pacientes, claro. ¿no?
el animarlo, el venga, tú puedes, no te desanimes, es como lo que yo te decía al Y luego principio, hemos visto, ¿no?, esos vídeos al salir de celebración, que era una fiesta cada vez que alguien salía de... Es una satisfacción grandísima, ¿verdad? Cada vez que se iba un paciente, tú imagínate en una situación que hemos vivido de pandemia, que no lo hemos vivido, porque nosotros no hemos vivido nada de esto, las complicaciones que había, las muertes que había, lo que estaba ocurriendo en otras zonas del país, cada paciente que se iba de alta era un logro. Si hemos podido, venga, lo hemos sacado, venga, ahora ya por el siguiente. Pero una cosa importante, lo que ha apuntado Marga, es que la sobrecarga asistencial, que nosotros afortunadamente no hemos llegado a estar desbordados, pero que en otras zonas de nuestro país sí han estado, eso también nos ha permitido estar más, tener los enfermos tengan unos cuidados de mayor calidad y atención médica y de enfermería, y eso yo creo que ha ayudado también a tener unos resultados aceptables, ¿no? Yo creo que eso es importante, que la gente aprenda que el sistema, si no está sobrecargado, puede resolver bien las cosas, pero si se sobrecarga, si vienen todos los pacientes de golpe, no podemos atenderlo porque los recursos son limitados. Por eso decía antes la labor importante de la medicina preventiva, de aislar a los casos precozmente para que no sigan contagiando. Y eso es una cosa que tenemos, que ahora estamos en la desescalada esta, o en la nueva normalidad, digamos, tenemos que seguir, porque el otoño está a la vuelta de la esquina y tenemos que evitar a toda costa que se vuelva a repetir lo mismo. Y es importante que la ciudadanía en general sepa que que el virus no está derrotado, el virus está ahí, y hasta que no haya una vacuna eficaz, que a lo mejor en 6 meses o en un año está disponible, pero que todavía no está disponible, no hay un tratamiento eficaz todavía, entonces tenemos que seguir con las medidas estas para prevenir, porque si viene un brote de las mismas características, vamos a pasarlo mal. ¿Pensáis que puede ser posible que llegue...? Esperemos que no, pero... ¿Quién sabe? No lo sabemos. ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto que tenemos que apelar a la corresponsabilidad de cada ciudadano. Esto no es cosa de los sanitarios. Nosotros, el sistema sanitario, yo creo que está preparado para afrontarlo, pero es que no solo depende de nosotros, porque no es lo mismo que a nosotros nos vengan los 15 pacientes que nos han venido, a que nos vengan de golpe 31 pacientes. Por mucho que tengamos de personal, de material y demás, no podemos dar las mismas garantías. Entonces tenemos que apelar a la corresponsabilidad y al respeto entre nosotros. No podemos relajar las medidas, aunque nos gustaría estar todo como si nada, pero es que tenemos que seguir con las mascarillas, tenemos que seguir con la higiene de manos, con las distancias sociales. Y que no nos siente mal que nos llamemos la atención entre nosotros, porque es verdad que muchas veces tú intentas llamar la atención a alguien y la gente se enfada, pero es que tenemos que ser corresponsables todos. Esto no es del mundo sanitario, esto no es solamente nosotros. O lo hacemos entre todos o es que no podemos dar garantía de que esto salga con éxito. Nuestra idea es que todo salga con éxito, evidentemente, todos los sanitarios de cualquier parte del mundo queremos dar la mejor atención posible, porque a nadie le gusta pasar lo que hemos pasado. Y a nivel, porque estamos hablando a nivel profesional allí, y a nivel personal, porque estabais en primera línea, sabíais que era un riesgo que os podíais contagiar, a nivel personal llegar a casa, la familia, ¿cómo se lleva eso? Bueno, eso ha sido complicado. Eso es gestionar los miedos que todo el mundo teníamos, porque somos humanos también. Al principio había mucho desconocimiento de cómo se contagiaba, si he hecho esto no sabes ya qué hacer. Entonces gestionar esos miedos y esa incertidumbre ha sido complicado. ¿Cómo lo hemos llevado? Pues hablando mucho con los profesionales, intentando que nos contaran todo. Nos preguntaban siempre, ¿y tú crees que esto va a empeorar? Y tú no tenías la varita, no lo sé, lo único que decíamos, nosotros lo estamos haciendo bien, tenemos que seguir así, vamos a apoyarnos lo uno al otro, tenemos que tener cuidado, pero sí tenían miedo cuando llegaban a sus casas, pues muchos mandaban a sus hijos con algún familiar para que no estuvieran con los hijos, otros no estaban con sus padres, que eran más mayores, se han aislado un poco, se han confinado cada uno en un sitio para no contagiar a nadie. Entonces ha sido duro porque tú lo hablabas con ellos y tenían una sensación de tristeza importante y a veces era muy difícil gestionar esos miedos porque tú querías que estuvieran lo mejor posible, lo más seguros posible, intentando que no se contagiaran,
para que no se contagiaran después a su familia. Pero tú no tenías la verdad absoluta de que... saberlo con seguridad. Es que tú no sabías si eso iba a ser realmente así. Yo decía, lo estáis haciendo fenomenal, vais fenomenal. Nos íbamos mirando, nos íbamos cuidando. Tú no estás bien, ponte esto que no te lo has puesto. Tú esto no sé qué, ten cuidado con esto. Siempre estábamos así para que no nos contagiáramos nadie. A la hora de ponerte los EPI, ¿no? Claro. Inspeccionábamos, ¿no? Oye, que te lo has puesto bien. Que... Esto no lo he hecho bien. Lávate las manos, ponte no sé cuánto. Recordar todo. Sí, recordándonos entre nosotros. Por además del día a día, uno al final la dinámica igual te despistas un poco, claro, ¿no? Porque no paras, estás concentrado en otra cosa y no estás pensando tanto en ti mismo. Claro, eso se te olvida. Yo desde que entraba por la puerta hasta que me iba, yo no sabía, yo me daba igual hasta que yo me contagiara, yo personalmente, la verdad es que mi problema era que mi gente no se contagiara. Era mi mayor preocupación, Dios mío, que no se me contagien, que no se... Era lo que yo pedía. Pero sí, nos cuidábamos mucho. Lo que dice Marga es verdad, el miedo al contagio también influye en... Lo que pasa es que cuando estás metido dentro, yo creo que eso, estás centrado en tu trabajo y no lo piensas cuando llegas a casa y ves... Dice, he estado, ¿dónde he estado? ¿No? Pero cuando estás allí no lo ves, haces las cosas, haces tu trabajo y no te ves... Yo por lo menos no me he sentido agobiado en ese momento. Yo tampoco. Pero cuando llegas a casa y piensas, pues sí, tienes allí tu familia, y cuando llega, te duchas antes de tocar nada, te limpias con lejía los zapatos, pero bueno. Si bien es cierto que los profesionales nos decían que se sentían más seguros trabajando en la UCI, que si tienen que ir a sus casas o a los supermercados. Dices que yo aquí me siento seguro, de hecho no querían cambiar ni de unidad, ¿verdad? No querían quedarse en la UCI porque se sentían protegidos con las medidas que llevaban a cabo. Sabían que el paciente que tenían era positivo, con lo cual ya de entrada tú entrabas protegido. Entonces, ahora ya la situación más calmada, ¿os vaya a poder entonces coger vacaciones? Esperemos que sí. Esperemos Una que cosa sí. que quería yo añadir, me comentaban alguien conversando, dice, bueno, el hecho de que los pacientes porque en la época del COVID ha ido menos pacientes a urgencias. Dice, eso creo que ha sido bueno. Digo, bueno, en parte ha descargado la urgencia y se han centrado en este tipo de patologías, pero hay otros pacientes con otras patologías agudas que han dejado de acudir al hospital por el miedo al contagio, es decir, que la población también ha tenido mucho miedo a ir al hospital. Y entonces, claro, la gente ha ido tarde muchas veces, pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio y por el temor a ir, digamos, esos síntomas no le ha dado tanto valor y han ido en otras circunstancias, hubiesen acudido y han retrasado, han ido más tarde y entonces la evolución ha sido distinta o ha sido peor que si hubiesen ido en su momento. Yo creo que eso también hay que ponerlo en valor, es decir, que los pacientes acuden menos a urgencias, pero eso puede ser malo para el resto de la población que no está afectada por el COVID y que sí necesita cuidados médicos de urgencia. Eso ha sido uno de los daños colaterales. Cuando iban bajando la incidencia de pacientes COVID y empezaban a venir pacientes, como dice Benito, ahora vuelven, ya hay un poquito más tranquilidad. Sí. Pero ya empezaban a venir y ya venían muy pasadillos. Dice, bueno, que llegó un momento que nada más que teníamos COVID en la UCI, porque a las otras patologías las teníamos en otras zonas, porque eso sí, creamos donde es la URPA, metíamos los pacientes que eran de cuidados intensivos generales COVID negativos, que seguían estando a nuestro cargo, pero estaban allí. Y claro, y esos pacientes, pero eran muy pocos los que había. Digo, bueno, han dejado de venir, ya no hay pacientes con infarto. Digo, no, es que no venían, o venían tarde. Era muy curioso, eso es un daño colateral. El miedo que sentían. Sí. Se va normalizando afortunadamente la situación, pero nos tenemos que quedar entonces con el mensaje de que no podemos bajar la guardia, de que es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos. No podemos bajar la guardia hasta que no salga una vacuna o un tratamiento eficaz, que podamos combatirlo con garantía. Entonces hay que esperar unos meses más, seguir así, respetando la distancia social, mascarilla, higiene de manos. Perfecto. Es difícil. Pues muchísimas gracias a los dos, como decimos, por vuestro trabajo, por vuestra entrega. Ojalá que podáis disfrutar de las vacaciones este verano. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por estar aquí.